Hola a todos, gracias por conectarse, bienvenidos a mi canal y el día de hoy vamos con el resumen de las 9 presentaciones que hice de manera detallada de 12 líneas del metro y la del tren ligero, más el video previo que fue la conceptualización, que les agradecí sus buenos comentarios. Entonces, esta vez vamos con la conceptualización. ¿Cuántos kilómetros estamos hablando? Alrededor de 126 kilómetros. ¿Cuánto costaría esta ampliación de la red? 300,000 millones de pesos, 200,000 corresponden a la Ciudad de México, 100,000 millones al Estado de México. Hay mucho por reflexionar al respecto. Hoy día solamente voy a presentar línea por línea el resumen y luego la forma agregada de todas las líneas y los costos. Adelante. Bueno, lo que tenemos aquí es un resumen de las 9 presentaciones, en donde en 4 ocasiones, ¿no? La línea 2 se presenta con la C, la 5 con la 8, la 6 con la A y la 1 con la 9. Mezclamos, pero los demás pues fueron línea por línea. Y lo que da lugar a estas presentaciones, las 9, son este plano. Este plano, que es de 13 líneas, ya con la línea C, el tren ligero incorporado como línea del metro, y a su vez articulado con dos conexiones, ¿no? Universidad y Estadio Azteca, forma parte de la red. Aquí están marcadas las terminales y están marcadas las 13 líneas. Pueden hacerle pausa al video y verlo con detenimiento. ¿Y qué es lo que viene detrás? Bueno, la línea 1 no se plantea modificaciones, gana correspondencias. Estamos hablando de Chapultepec y Observatorio. La línea 2 sí tiene la extensión al sur, gana también correspondencias. Todos van a ganar correspondencias, como verán enseguida. Crecer al Estadio Azteca y crecer después a Caminero. La línea 3 sin modificaciones en el trazo. La línea 4 pues con una modificación muy importante, ¿no? O sea, pasa de 10.5 a 38.7 kilómetros, pasa de 10 estaciones a 38 estaciones, no gana tanto en correspondencias, gana un par, pero esta da un salto muy grande y es muy probable que esto catapulte la demanda de la línea. La línea 5 también me parece que va a catapultarse la demanda al atender zonas más relacionadas con los centros de trabajo, ¿no? Es decir, al irse por circuito interior se acerca a Reforma, se acerca a Anzures, a Polanco, a Nuevo Polanco y a otras zonas de la ciudad, y si llegara a rematar en observatorio, pues con mayor razón, y le ayudaría a funcionar con demanda en ambas direcciones, tanto en la mañana como en la tarde. Gana mucho en correspondencias, pierde una, la Instituto del Petróleo, pero gana 5, entonces netas pues gana 4. La línea 6 gana un par de estaciones de correspondencia, pero lo principal es pues se duplica su kilometraje. La línea 7 gana 5 kilómetros eh, y gana pues el llegar hasta San Jerónimo, ¿no? Y también pues mejor conectividad. Aquí está planteado Constituyentes como una nueva conexión y la modificación en Aquiles Cerdán, lo cual pues también le va a ser provechosa la línea. Y en el caso de la línea 8, pues estamos creciendo hacia el norte, ¿no? Primero es un tramo en la Ciudad de México relativamente corto, que es para conectar con la raza, se queda con el tramo de la línea 5 del metro, que va de Politécnico a la raza, y luego crece al Estado de México para llegar a Atizapán. Aquí está planteado solamente a la alcaldía actual de Atizapán, no a la vieja alcaldía en el centro de Ciudad López Mateos, ni tampoco el llegar un poquito más allá, más al norte, ¿no? Que podría ser de utilidad y que no es tanta la pendiente, pero está planteado básicamente al actual centro administrativo de Atizapán. La línea 9, pues que se complete su viejo proyecto de observatorio, pero que también crezca hacia Ciudad Nezahualcóyotl, lo cual además permitiría en el futuro conectar mejor a los municipios conurbados del oriente, que son de los más pobres de la zona metropolitana. La línea 12, y esta pues es básicamente terminar lo que ya está en curso, que es la ampliación observatorio, donde ganaría una correspondencia y también ganaría una correspondencia en Mexicalcingo con la línea 4. La línea A está planteado un pequeño crecimiento hasta la Alameda Oriente, con lo cual no remataría en Patitlán, sino remataría para conectar con la línea 6. La línea B, un crecimiento hacia el norte, no, noroeste, para llegar al centro de Catepec. Y del otro lado, pues es el crecimiento hacia el hipódromo, que también estaba planteado en el plan del 96, pero que analizamos 3 derechos de vía en el video respectivo. Uno, con el trazo del 96. Dos, con el trazo del ferrocarril de Cuernavaca. Y tres, un trazo por Ejército Nacional y que tome en paralelo a la línea 5 del metro por el circuito interior, que puede llegar a ser muy interesante la forma en que se conectan estas líneas.
y al final ayudar muchísimo a la cobertura de la zona poniente, que es la que es atractora de los viajes, ¿no? La gente sale en las mañanas buscando llegar a ciertos centros de trabajo que están en el poniente. Entonces esto está pensado para reforzar. La línea C no es un cambio muy grande, la tecnología va a ser la misma, ¿no? Lo que se trata es de crecer el convoy y darle mejor conectividad al convoy a partir de que la línea 2 crezca al Estado Azteca, entonces ese tramo queda liberado para el tren ligero, entonces se puede reutilizar una parte del material, se puede utilizar el material rodante, por supuesto, y buscar articular y comprar eventualmente trenes adicionales para que opere como una línea del metro con capacidades entre 600 y 900 pasajeros por convoy. Esto lo analizamos de esta manera. A ver, aquí lo que van a ver es ¿cuáles pudieran ser las soluciones? Por supuesto que necesitamos el análisis del suelo, por supuesto que el análisis tendría que ser mucho más profundo. En general preferimos la solución de cajón, ¿no? Porque no es tan invasiva para la calle, pero no siempre se puede. También en algunos casos una avenida ancha va a permitir ir en tramos elevados y eso puede abaratar los proyectos. Soluciones en túnel, pues ya donde esté muy saturado el suelo, pues tenderemos a eso. Donde sabemos que el suelo tiene sus dificultades, ese es el caso de la línea 7 del metro, pues sí, tenderemos a buscar el túnel, pero el túnel es mucho más caro. ¿Qué parámetros estamos utilizando? Bueno, estamos utilizando a partir de la línea 12, que es la última que se construyó, la suma del valor presente neto de los trenes que en realidad están en arrendamiento con mantenimiento, pero hay un valor presente neto que siempre se calcula en este tipo de proyectos, se suma al costo real que tuvo la línea de veintitantos mil millones de pesos y el valor presente neto de los trenes es algo así como 14 mil millones de pesos, lo cual suma poco más de 36 mil millones de pesos. Considerando el valor del dólar en esos años, estamos hablando de alrededor de 13 pesos, esto nos da aproximadamente 110 millones de dólares por kilómetro, solo que incluye el mantenimiento, y aquí no estamos considerando el mantenimiento. Entonces, esto nos da un aproximado, que es lo que utilizamos muchos como referente, de 100 millones de dólares, solo que encontramos un dato también que nos hace ruido. La remodelación de la línea 1 del metro está costando aproximadamente 100 millones de dólares por kilómetro. Y las estaciones, pues la estructura de estaciones no se tocó, la estructura del túnel no se tocó, se le dio mantenimiento. Entonces esto nos dice que podría ser un poquito más alto el parámetro. Entonces de allí hicimos una aproximación, ¿no? 75 millones de dólares o 1.500 millones de pesos para superficial, que es un trámite nada más, un par de tramos. Luego elevado, 2.000 millones de pesos o 100 millones de dólares. Luego subterráneo en cajón, ¿no? Que no es una excavación tan profunda, 2.500 millones de pesos o 125 millones de dólares. Y finalmente el túnel profundo, que es pues llevar a una máquina tuneladora que pone las dovelas, que es un proceso automatizado hasta cierto punto, pero que es mucho más costoso, 3.000 millones de pesos y 150 millones de dólares. Son los parámetros que utilizamos, ¿no? O sea, pueden ser equivocados, pero aparentemente sería una aproximación. Y esto es lo que nos da los casi 200 mil millones de pesos en la Ciudad de México, casi 100 mil millones de pesos en el Estado de México. Ojo, aquí no estamos hablando de la línea 10 del metro, no estamos hablando de la línea 11 del metro o de alguna otra, ¿no? Solo de ampliaciones a la red existente. Entonces aquí está planteado, ¿no? O sea, en el Estado de México, los 96.350 para conversación puedo redondear en 100.000 o los 199.200 que para conversación podemos redondear en 200.000. Y en total 300.000 millones de pesos es lo que cuesta esto. Ahora, línea por línea, no, la expansión de la línea 2 cuesta 19.250 millones de pesos bajo estos parámetros. Ojo, 100.000 millones de pesos son hasta el Estado Azteca, donde perfectamente nos podríamos ir a nivel. Pero lo que yo les presenté es decir, bueno, a ver, y si hacemos algunos tramos subterráneos entre Tasqueña y la Virgen para tratar de conectar la zona de Ciudad Jardín con los camellones de la Virgen y generar parques, ¿no? En Espartaco, que tenemos esa gran plaza que fue alguna vez una glorieta en División del Norte, pues también tratar de integrar. Y en la llegada al Estado de Azteca, pues también tratar de integrar. Entonces eso nos lleva a tramos subterráneos que eventualmente llevarían vialidad. Y a partir del Estado de Azteca sí necesitamos irnos subterráneos para poder llegar a Caminero. En la línea 4 la mayor parte se busca elevado, pero no siempre se puede, y la parte sur sí tendría que ser subterránea, ¿no?
por el tipo de avenida que tenemos, no queremos perder el arbolado en la viga, en otros no tenemos el espacio para poner columnas, en fin, ¿no? Entonces está planteado la parte del Estado de México que vaya elevado, a partir de que toma periférico, ¿no? Entre la estación Centenario y Nuevo Atzacualco, tomaría el tramo elevado hasta las Américas. Y esto cuesta 23,000 millones de pesos en el Estado de México, 9,600 en la Ciudad de México. Y luego, si dividimos en dos el tramo de ampliación al sur, ¿por qué lo divido en dos? Porque la propuesta de campaña de Clara Brugada está ampliar a Mexicalcingo. No sé si lo va a cumplir porque ya no lo está mencionando o lo ha mencionado muy pocas veces. Nunca lo dijo en los debates. 10,750 millones de pesos cuesta y la ampliación al sur 20,750 millones de pesos. Entonces, en conjunto, estas son 30,000 más lo del Estado de México, más el tramito que falta para conectar al Estado de México, lo cual da 64,000 millones de pesos, ¿no? Esto no estaría considerando el costo del cambio tecnológico, ¿no? Pero si eventualmente algún parámetro está sobrado, pues sí se podría ahí considerar. Entonces, con lo cual, es muy probable que estemos muy cerca del precio, ¿no? La línea 5, 30,200 millones de pesos. Aquí no está considerando que si estamos metiendo dos líneas en paralelo por 2 kilómetros más o menos, ¿no? Es decir, del eje 1 norte a Ejército Nacional, eh, es muy probable que lo que nos dé el diseño sea reconstruir la vialidad y soterrar todo, y esto podría tener costos adicionales de parte de la vialidad, ¿no? Que no es el proyecto en sí, ¿no? De ampliación. Pero esto nos daría una integración urbana tremenda, ¿no? Y esto cuesta, ¿no? Solo llegar a Chapultepec, 17,000 millones de pesos. Creo que es una de las ampliaciones que más potencial tiene. 13,200 millones de pesos para el tramo adicional, que es hasta Observatorio, que ese sí requiere tuneladora porque todo está ocupado, ¿no? Y para poder pasar debajo de la línea 7 del metro, pues también va a requerir la tuneladora. Para poder llegar a Observatorio, que va a estar lleno de instalaciones, pues también probablemente requiera la tuneladora. Y tampoco hay buenas calles en la zona, ¿no? La línea 6, con algunos tramos elevados, con otros tramos cajón subterráneo, pues estamos hablando de 36,000 millones de pesos. Aquí esta hace como ruido porque es posible que esta no levante tanta demanda. Puede ganar mucho hacia satélite, puede ganar mucho en la conexión a la línea B, pero habrá que medir. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta ampliación? Que sería la última en la fila, pues es generarle conectividad a la red, ¿no? O sea, tratar de ayudar a capturar usuarios y más cuando vean el trazo de la línea 11, pues le va a ayudar muchísimo a capturar usuarios esta línea a la red. Luego la línea 7, ¿no? Básicamente la extensión hacia el sur, la estimamos en 15,000 millones de pesos. La línea 8, que tiene extensión hacia el norte, un pequeño tramito para conectar con la raza, luego quedarse con el tramo de la línea 5 del metro de la raza a Politécnico y finalmente este crecimiento a Tlanepantla y después a Tizapán. Solamente está planteado al centro administrativo de Tizapán, ¿no? A la alcaldía actual, no a la vieja alcaldía ni al pueblo o la ciudad de López Mateos. La línea 9, un crecimiento pequeño hacia observatorio, largamente pospuesto, ojalá alguna vez ocurra. Y la ampliación, la mayor parte del Estado de México, hacia el Estado de Nesa 86 y que ahí sea un conector de la zona oriente, ¿no? Entonces, esta ampliación cuesta alrededor de 25,000 millones de pesos. Luego la línea 12 del metro, que es simplemente conectar el tramo que lleva en obra 10 años. Costaría, según notas periodísticas, alrededor de 11,500 millones de pesos, de los cuales se han ejercido como 5,500. Falta básicamente poner vías, cables, etcétera, electromecánico, y falta el material rodante. Por regla de tres, lo que sale es que requiere 6 trenes. Pero hay algunas notas por ahí que hablan de 10, 11 trenes. Es probable que también sea para reforzar a la línea en otros tramos. Aquí van a ver cambios de nombre. Solo a esta línea le hice esto, lo hice para esta presentación. Pero considerando que el resto de la línea tiene cierta saturación, decía yo, es que paré para estornudar, perdonen, pues esto es posible que sí se requiera reforzar un poquito el resto de la línea. Puse en negritas las estaciones que cambió el nombre, o sea, me parece que tiene muchas estaciones con no lugares, o sea, nombres poco relevantes. Y dado que eso ha sido muy significativo en la historia del metro, pues bueno, es un planteamiento adicional que estoy haciendo. Línea A,
estamos hablando de una expansión nada más para conectar con la línea 8 y eventualmente que pueda ayudar a una integración regional de NESA sobre todo, este, y conectar obviamente a Ecatepec, a conectar a Gustavo Madero, ¿no? Y a Azcapotzalco. La línea B del metro, expansiones al sur, perdón, al oriente, perdón, al norte y al poniente, lo dije justamente al revés, de 23.400 millones de pesos el tramo en la Ciudad de México, que presentamos en el video respectivo tres alternativas. Las alternativas fueron la que estaba diseñada o planteada en el plano del 96, que es por las Pensiles, la alternativa de tomar el ferrocarril de Cuernavaca, que es un muy buen derecho de vía de la ciudad. Hicimos la reflexión de, bueno, pues si llegáramos a ampliar el tren interurbano a conectar con el suburbano, pues tendría que ser en ese derecho de vía. Y la alternativa de Ejército Nacional con un paralelismo con la línea 5, que es lo que me gusta mucho más, creo que tiene mayor potencial para la red del metro. Del otro lado, pues es una extensión al centro de Catepec y que a su vez conecte con la línea 4, lo cual genera una red regional. Y por último, la línea C, que básicamente el planteamiento, esta es la única que pierde kilometraje, pierde estaciones, cosa que gana porque pues al ser pensada como un metro, ¿no? Es decir, a ver, no cambia la tecnología en sí, pero sí hace más largo el convoy, que hoy día le caben 300 metros a ese convoy, perdón, 300 pasajeros a ese convoy, pasaríamos a 600 o idealmente a 900. Y esto pues exige una un poquito mayor separación de estaciones para poder manejar una buena velocidad en el servicio. 9.600 millones de pesos costaría este viaducto. Es probable que cueste menos, nos va a costar reforzar el resto del material rodante, ¿no? Es decir, ya hay material rodante que hoy opera solamente con dos vagones articulados y necesitamos dos pares o tres pares de articulados. De tal manera en que logremos esta capacidad de 600 o 900 pasajeros. Entonces es posible que aquí el costo pudiera ser menor, pero bueno, en fin. Ahora, voy a pasar a la parte final de esta presentación. ¿Cómo pagar la expansión del metro? No voy a ser exhaustivo en la propuesta porque lo tenemos que seguir analizando. Y lo que sí quiero mostrar es, esto es del presupuesto 24 y 25, ley de ingresos del 24, esta fue la que se aprobó, es, chéquense donde está en verde, el impuesto sobre nóminas. Se presupuestaron 35.507 para el 24 y ahora crece un 29% a 45.983 millones de pesos. ¿Por qué crece? Porque cambia la tasa de 3 a 4. Eso significa que sí podemos jugar por la vía fiscal. Lo que me pesa muchísimo es que haya crecido la tasa sin que haya un objetivo claro. Sí dijeron que el presupuesto sería para movilidad, pero no está claro para qué proyecto, ¿no? Entonces, sí le ayudaría mucho a la ciudad decir, ¿sabes qué? Estoy creciendo 10.000 millones de pesos porque lo voy a destinar al crecimiento de la red del metro o lo voy a destinar a mantenimiento mayor, a reconstrucción de líneas, a lo que sea, ¿no? Pero ser muy claro en los rubros específicos a dónde va el recurso. El predial crece muy poco, 8%. El predial tiene mucho margen. O sea, si le buscamos, vamos a encontrar que podemos recategorizar inmuebles no de la gente más pobre de la ciudad, ¿no? Inmuebles que están teniendo una tasa. A ver, México en general ha aprovechado muy poco el predial y eso es un potencial muy relevante. Entonces podríamos ir buscando cosas aquí, hay que estudiarlo. En conjunto, los impuestos suben eh, eh, 18%, pero básicamente están impactados por el crecimiento del impuesto sobre nóminas. Y el presupuesto general crece la inflación, un poquito más de la inflación, 8.8%, ¿no? Pasamos desde 267.000 millones a 291.000 millones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Podemos ir a buscar por la vía fiscal 10.000 millones extras para ampliar el metro? Seguramente sí podríamos. O sea, si yo divido los 200.000 millones de pesos que le corresponden a la Ciudad de México de lo que estoy presentando aquí, son 10.000 millones por año, ¿no? Entonces vamos a suponer que no se alteran los precios, etcétera. Pero si se altera también es una cosa que se va a ir actualizando fiscalmente. Entonces podemos ir pagando 10.000 millones por año y al cabo de 20 años ya pudimos pagar estas obras. Han pasado muchos años desde que
se abrió el último tramo del metro en el 2012 y además desde el 97, 27 años de gobiernos electos por la ciudadanía, pues se ha invertido muy poco en el crecimiento de la red, ¿no? Entonces sí podemos ir a buscar recursos. Ahora, ¿cómo financiar? Entonces, pues tenemos la vía fiscal, ¿no? Entonces hay crecimiento, hay capacidad de crecimiento de las finanzas locales con una estrategia responsable, ¿no? No se trata de afectar a los más pobres, no se trata de afectar tampoco a la clase media de manera dura, pero sí podemos ganar un poco en varios rubros. Y entonces en conjunto podríamos estar pagando eso. Por la vía crediticia, a ver, no estoy diciendo que la ciudad se endeude 200,000 millones de pesos, pero si se endeudara 200,000 millones de pesos a una tasa de 10%, que es una tasa alta, pagaríamos 20,000 millones de pesos de intereses al año, pero podríamos hacer todas estas obras de un jalón. Y no digo que esto deba ocurrir, porque la capacidad de gestión pues es muy limitada. Pero si eso ocurriera, podríamos estar pagando 20,000 millones de pesos de intereses al año para poder pagar esto, ¿no? Entonces, es una mezcla de todo. Y la vía de la valorización, es decir, invertimos en una zona, van a cambiar los valores y por lo tanto podemos llegar a capturar más valor por la vía del predial o apostarle a los ingresos futuros del predial, ¿no? El predial de lo que no se ha construido en ciertas zonas en las que podemos apostar a que sí haya crecimiento por la factibilidad, por la capacidad de absorción que tenga la zona. Y por último diría, a ver, el metro no lo es todo. Y en las presentaciones, en las nuevas presentaciones, hablamos también de teleféricos, ¿no? Y de la necesidad de crear una red que permite ir conectando los teleféricos. Aquí lo ven de manera sombreada, son más o menos las zonas montañosas de la ciudad, ¿no? O sea, la Sierra de Guadalupe, la Sierra de Santa Catarina del lado oriente, y todo alrededor el eje neovolcánico y la Sierra de las Cruces. Entonces, este conjunto de montañas quedaría más cerca del metro por la vía de las ampliaciones. Eh, y eso es a lo que tendríamos que estar apostando, a un sistema completo. Aquí no estamos hablando todavía de autobuses, no estamos hablando de metrobuses, no estamos hablando de los trolebuses regulares, tampoco estamos hablando de modos individuales de transporte, no estamos hablando de la bicicleta, no estamos hablando de muchas otras cosas que forman parte de la política y del gasto público, de las banquetas, de la infraestructura peatonal, de los gastos administrativos, del mantenimiento de la red existente, pero sí tenemos que ir buscando los recursos para ampliar la red de transporte masivo. ¿Y por qué es tan importante apostarle al transporte masivo? Pues porque tenemos que tener buenas velocidades, sobre todo por el tamaño de la ciudad. Entonces, esto es un poco la apuesta que se hace en esta presentación. La política pública de movilidad no puede ser solamente la construcción de metro o solamente la construcción de teleféricos o de trolebús elevado. En realidad forma una estrategia integral y una estrategia integral con miras a que en el mediano o largo plazo se transforme la movilidad de las personas o llegue a un estadio óptimo de operación. Estamos muy lejos de eso y hemos dejado atrás la ampliación del metro. Entonces, este video lo que hace es resumir mis propuestas en torno a 13 líneas del metro, eso incluye la línea C, que es en realidad el tren ligero ampliado, y los posibles costos, ¿no? 126 kilómetros cuestan alrededor de 300,000 millones de pesos, de los cuales 200,000 aproximadamente corresponderían a la Ciudad de México, 100,000 millones al Estado de México. No todo es que lo paguen las dos entidades. Evidentemente, la federación debería estar participando y es mucho más importante la participación en lo local. Porque muchas veces no se dan abasto los gobiernos, ni siquiera el de la Ciudad de México, que es el presupuesto más amplio del país, y por lo tanto apostarle a trenes que están compitiendo con un servicio que ya está satisfecho con autobuses, pues es buena estrategia sin duda, pero el echar toda la carne al asador, 600,000 millones, 1 billón de pesos, pues deja sin recursos para este tipo de obras, que es lo que hay que hacer. Pero también los gobiernos locales pueden ir a buscar más recursos. Vimos ya un ejemplo en el caso de la Ciudad de México de crecimiento fuerte en uno de los impuestos. Entonces, se puede jugar con eso, se puede buscar una estrategia para que esto le llegue a la Ciudad de México 10,000, 20,000, idealmente 50,000 millones de pesos para dar un salto adelante en la infraestructura. Y eso también incluye, por supuesto, mantenimiento y eso también incluye todos los demás medios de transporte y no solo el metro. Yo soy Roberto Remes, gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo video que seguiremos detallando esto y ya empezaremos a hablar de las líneas 10, 11 y 13 del metro. Hasta pronto.